momento? Pues no lo sé. Después tenemos Impropias a las 10 de la mañana. Tenemos el panorama a las 12 del mediodía. Y después aparecemos nosotros dos, que hacemos lo que podamos. Lo que sea. ¿Qué le vamos a hacer? 2:14 de la tarde. La semana pasada vivimos momentos de miedo, vivimos momentos complicados en la provincia de San Luis. Me refiero a los incendios, no solo aquí en San Luis, sino también en distintas provincias. Y también, si hacemos memoria, hemos hablado del tema con Antonio Mangione, en distintos puntos de Latinoamérica también la situación ha sido por lo menos llamativa, de la cantidad de incendios que se han registrado. Está Antonio Mangione del otro lado. Hoy no vamos a hablar puntualmente de los incendios, sino de lo que viene después. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido a No Cambien Más. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Antonio. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos todo bien? Bueno, bien, sí, trabajando. Un cuatrimestre también con clases, el segundo, así que ocupado, contento, con una nueva experiencia. Ni me hablé. No sé. Sí. ¿Estás cursando? No, yo doy clase. Vos das clases. Sí. Mira. Sí. Está heavy. Sí. Por todos lados, no. por todos los flancos hay alguna complicación. Sí, es cierto. Acá estamos con una complicación de que no tenemos red, faltan antenas, parece. Y no nos podemos comunicar por el teléfono. Claro. Sí. Claro. Las antenitas de vinil no detectan la presencia del enemigo. Les dije el otro día, ¿podrían poner una antena? Así puedo usar los datos que pago para poder usar cuando falla el Wi-Fi que ustedes me brindan a veces. No entendieron el reclamo. No. Era muy entramada. Sí, era muy entramada. Bueno, sí, dale. Antonio, se incendia todo, se prende fuego todo, la pasamos mal el que vive cerca, la pasan mal los animales, se respira complicado también el aire. ¿Cuándo vuelve a crecer algo ahí? Si es que el hombre no decidió hacer un barrio encima, ¿no? Pero ¿cuándo recuperamos lo que perdimos? La respuesta inmediata, y después la desarrollo, la respuesta inmediata a eso es que el hábitat, supongamos que no estuviera ya maltrecho, un hábitat en condiciones relativamente buenas de conservación, dependiendo del hábitat, su recuperación hasta adquirir ese estado que tenía antes del incendio puede demorar, con mucha suerte, unos 5 a 10 años, tal cual estaba antes, y hasta unos 30 en otras condiciones. Y acá lo que importa son dos aspectos. Voy a otra vez empezar de mayor a menor. Fuentes oficiales del gobierno de la provincia de San Luis y a nivel nacional, ministro de Ambiente de la Nación, Amandier, mencionan que en el caso de San Luis, todos los incendios de la semana pasada fueron provocados por seres humanos. Y el 95% de los incendios que se vienen dando en el país, según el Ministerio de Medio Ambiente, Ambiente de la Nación, son provocados por actividad humana intencionalmente. Es decir, este es el primer dato que hay que tener en cuenta para hacer cualquier análisis. Como dije un par de columnas atrás, a nivel global, los incendios naturales, por diferentes razones, han bajado a nivel global. Los naturales, es decir, un rayo que cae, la acumulación de biomasa en algún ambiente y la posible conjunción, que siempre es actividad humana, pero no intencional necesariamente, por ahí vidrios, alguna basura que genera, esos incendios han bajado a nivel global. Ahora, los provocados por seres humanos se incrementan y siempre son focalizados, que ese es el otro detalle. Pero vamos a hablar también en esta columna de aspectos muy generales históricos, desde el 1700. Encontré algunos estudios, uno acá en San Luis, muy interesante, es viejito, pero muy interesante,
no hay ambiente que aguante cuando casi el 100% de los incendios son provocados por seres humanos. No, digamos, se repiten en los mismos lugares, se repiten con una frecuencia inusitada, se repiten con una frecuencia que es mayor a la que ocurren naturalmente si ocurriera. He dicho esto, porque voy a querer volver a esto. Dicho esto, el daño que se provoca en un ambiente obviamente depende de la extensión del fuego que tuvo y de la intensidad. Y a veces podemos tener incendios de muchísima extensión, de baja intensidad. Baja intensidad quiere decir que las llamas el calor fue menos intenso, afectó a menos capas del estrato, es decir, no alcanzó a quemar el estrato arbóreo, pero tampoco quemó mucho de la biota del suelo, pero sí arrasó con la vegetación herbácea y la arbustiva, ¿no? Entonces hay que regular, ¿no? Hay que tener en cuenta la extensión y la intensidad. A veces pasa el fuego y deja sin cobertura completamente al ambiente, y a veces el fuego se salta parches y va dejando una cobertura diferencial y se va viendo como manchones de fuego, y eso también tiene que ver con la capacidad de recuperación. Grandes extensiones que se queman completamente tardan muchísimo en recuperarse. Extensiones más pequeñas en parches, dependiendo del ambiente, por ahí tienen alguna chance un poco más de recuperarse un poco más rápido, porque son parches chicos, están rodeados por parches mucho más grandes de vegetación que no ha sido quemada. Entonces, el corolario de esto, en resumen de lo que estoy diciendo, es las recuperaciones de los ambientes post-incendio requieren una mirada global por un lado, pero focalizada y particular por otro. La respuesta a la recuperación del incendio en las sierras de Córdoba pueden ser, y dependiendo en qué ladera fue, va a ser distinta a las que nosotros pensemos en San Luis, va a ser distinta en un bosque en La Pampa, y va a ser distinta en el bosque andino patagónico, inclusive dónde esté apuntando, para dónde estaba apuntando el fuego, o inclusive qué cobertura específica tenía ese ambiente. Todo merece un análisis pormenorizado a la hora de hacer el manejo pre-incendio, quiero hablar de eso, y después de post-incendio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa acá? Que va a haber una discusión si las condiciones previas al incendio eran o no favorables a que se prendiera fuego algo. El Ministerio acá de Ambiente dice que no, que no necesariamente las condiciones ambientales previas permitían y habilitaban este tipo de fuego, pero es cierto que ciertos regímenes de escasez de agua, algunos días sin lluvia, pueden desencadenar estos fuegos, pero ya todos lo que sospechábamos parece que está confirmado. Ahora falta tener a la gente procesada, quienes fueron culpables de esto. Es que los fuegos han sido intencionales. Ahora veamos algunos ejemplos. Quiero decir que no es que no haya, es difícil de encontrar estudios sistemáticos sobre el fuego para San Luis, estudios post-incendio. Hay algunos, no son muchos, y entonces yo lo que puedo hacer es como reconstruir qué ha ocurrido en zonas similares a San Luis. Las extensiones son variables, las extensiones en otras partes del país han sido variables, en zonas similares, en ambientes similares al de San Luis, pero más o menos ocurre lo siguiente. En general pasa un incendio, arrasa con casi el 100% de la cobertura, pongamos un caso extremo que ha ocurrido infinidad de veces, y esa cobertura está compuesta de cantidad de especies, riqueza, diversidad de especies y abundancia de cada una de esas especies. Porque podrían ser 3 o 4 especies que recolonizan, ¿no? Pero muchas, entonces se cubren rápidamente. Bueno, acá lo que ocurre en general es que al primer año post-incendio los pastos y las plantas herbáceas son las que primero aparecen y se regeneran. Los arbustos tardan bastante más en alcanzar ese estatus inicial, y los árboles, sobre todo cuando el fuego ha sido intenso, las llamas han sido altas, tienen sus fustes muy deteriorados
y se puede contar como vivo si aparece de un fuste un rebrote, pero funcionalmente ese sistema no está como antes. Ese periodo, eso para Córdoba está bastante bien estudiado, demora ese proceso de recuperación en bosques o ambientes serranos similares a los de San Luis entre unos 10 a 15, 20 años dependiendo de la zona. Eso es lo que tarda más o menos en promedio restablecerse las condiciones iniciales. No quiere decir que haya ambientes que no se repongan antes, sobre todo si son bien manejados, bien atendidos, monitoreados y en forma integral, no solo el parche quemado o las extensiones quemadas, sino en torno, como se hace, ¿no?, un manejo integral de la zona del área. Eso es para responder en términos generales. Ahora déjenme comentarles algo de registro histórico. La Universidad de La Pampa, en colaboración con una universidad en Canadá, en el año 2000 hicieron, estoy hablando de 20 años atrás, un estudio muy interesante en San Luis, en Arizona, donde hicieron estudios de ¿vieron los anillos que tienen los árboles, los anillos de crecimiento? La disciplina que estudia eso se llama dendrocronología. Y estudia, digamos, el tipo de anillo, el ancho de los anillos, deja muy buena marca, registra la cantidad de agua, los nutrientes en el suelo, si hubo un incendio, si no hubo un incendio. Serían como los diarios íntimos. Sí, como es una huella digital del ambiente. Sí, algo así, el diario íntimo del árbol. Sí. Tenemos un dato interesante. Se tiene un registro para esa zona en un lugar especial, que los y las investigadores definieron que era testigo. Desde 1787 a 1993 se midió el intervalo medio de fuego, es decir, el promedio de en cuánto tiempo pasa entre un incendio y otro. Imaginen 1787, que se llama un periodo de uso, un periodo habitado por nativos americanos. En ese periodo, 1700, por ahí 1787 a 1879, casi un siglo, el intervalo medio de fuego en esa zona sur de San Luis era de 13 años. Algo así como cada 13 años se prendía fuego. Al menos ese bosque, esa extensión ahí. Un tiempito después, de 1880 a 1910, estamos hablando de un periodo de 30 años más o menos, ¿no? 1830 a 1910. El intervalo medio del fuego era de 15 años, un poquito superior, pero no muy diferente desde el 1700. Ahora, desde 1910 a 1993, el intervalo medio de fuego determinado por Andrea Medina, esta investigadora de la Universidad de La Pampa, fue de 7 años. Es decir, antes se quemaba cada 15 y desde que empieza la explotación y el uso en la agricultura y ganadera de la región y se empieza a pensar en el fuego como herramienta de manejo, el intervalo de fuego medio es de 7 años. De 15 pasa a 7. Ahora, eso es una presión enorme para el sistema. Sobre todo, en 1910, la integridad del sistema, de los ecosistemas en general, era bastante saludable pese a estos incendios. Pensemos en la densidad poblacional en ese momento, en el comercio y en el uso del territorio, ¿no? Ahora pensémoslo ahora. Es decir, pensémoslo ahora y entendemos claramente qué está pasando. Hubo que evacuar un hospital, la gente tuvo que salir al patio de su casa a tirar baldes de agua. Es decir, la situación de los ecosistemas es muchísimo más comprometida en términos del incendio mismo y de sus posibilidades de recuperación. Como dijo acá la compañera, si es que no le ponen un desarrollo inmobiliario encima, cuánto tarda en recuperarse. Y las condiciones generales son muy difíciles para la recuperación. Y ya sabemos todo lo que viene, y no quiero abundar en esto, pero después de un incendio, y dependiendo si el terreno está en ladera, si no es ladera, si tiene más cobertura de mantillo, es esa capa de materia orgánica que se hace arriba del suelo, vamos a tener más o menores correntías de aguas, se va a erosionar el suelo, se acumulan sedimentos en lugares donde no debería acumularse. Y quiero terminar con esto.
en realidad son varias cosas, pero vamos a dejar un tiempo para preguntas que pueden salir ahí. El manejo, la importancia del manejo. El manejo del fuego no es solamente previo al fuego, no es solamente los sistemas de alarma, no es solamente tener, que es muy importante, todo el personal bien remunerado, bien pago, en buena cantidad, muy bien equipado, con financiamiento para su capacitación. Lo que necesitamos además es un manejo a nivel ecosistémico. Hay que manejar los ambientes. Piensen en esto. Los ambientes actuales no tienen la carga, excepto la ganadera, no tienen la carga de fauna, ni tienen tampoco todos los incendios naturales que habían antes, y además hay una suerte de mal uso de algunos ecosistemas y se acumula biomasa, que luego se quema cuando aparece un incendio natural o intencional. Con lo cual necesitamos un manejo permanente que involucra una instancia de negociación muy grande, porque esto involucra a terrenos privados, por lo tanto hay que pensar en incentivos, hay que hacer que esto se cumpla, hay que hacer que no se viole la reglamentación y la regulación. Y quiero finalizar la columna antes de las preguntas con esto. Sin manejo integral, uno puede tener el mejor sistema de alarma, pero si después 20 personas arman 25 focos de incendio en toda la provincia, no hay ni gente ni ambiente que aguante. No hay forma, no hay con qué darle a eso. Entonces necesitamos un manejo integral que involucre educación, acción conjunta entre gobiernos, algunas otras entidades, y muy especialmente, y esto está en un tratado de Escazú que ha firmado Argentina, pero todavía no ratifica, que tiene que ver con el ingreso a la información y participación pública y también a la justicia en asuntos ambientales, en donde necesitamos participación ciudadana y popular en el lugar de toma de decisiones. Y esta es la parte difícil. Está todo bien con las audiencias públicas. Lo que necesitamos es participación en el lugar de toma de decisiones. Las universidades necesitan tener consejos sociales. Los institutos de investigación tienen que tener consejos sociales. Los gobiernos en distintas etapas, obviamente nosotros somos gobernados por nuestros representantes en instancias democráticas. Estoy hablando de un tratado multilateral a nivel de Latinoamérica, el Acuerdo de Escazú, firmado por 24 países, ratificado por 9, Argentina dice que va a ratificarlo, en donde estamos hablando de que se está instando, hay un acuerdo en principio de los gobiernos en que haya participación ciudadana en la toma de decisiones vinculadas a temas ambientales. Yo entiendo los problemas de gobernanza que tienen para quienes gobiernan eso. Vamos a tener que empezar a discutirlo, porque lo que ocurre actualmente con los incendios y con otras problemáticas ambientales, ya no sé si usar la palabra escandaloso, es decepcionante, es inadmisible, y tenemos herramientas para poder prevenirlo, atacarlo y manejarlo. Bien, Antonio, hay un par de preguntas. Sí. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Cómo hacemos para ayudar a la revegetación de los lugares quemados? Y la otra pregunta, te tiro las dos. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿La fauna es más perjudicada que la flora en estos casos? Son dos muy buenas preguntas. La primera, lo tenía anotado eso, mira. A ver, yo pienso que lo primero que tenemos justamente tiene que ver con la participación ciudadana popular. Nosotros estamos plagados de buenas intenciones y me parece que eso es valioso. Bajo ningún punto de vista yo lo minimizo. Es esta voluntad que es ética y política de salir a contribuir con este tipo de cosas tiene que ser canalizada. Y tiene que ser canalizada de distintas maneras. Primero informarse. Por ejemplo, estuve viendo algunas recomendaciones. Por ejemplo, decía, ponga semillas en lugares para que las aves las puedan dispersar. Eso está bien, pero eso estaría bien, pero requiere de cierta atención y cuidado. Un dato crucial en la recuperación de los bosques
sobre todo en ambientes como el nuestro, es que la capacidad de semillas de las plantas, por ejemplo de árboles, de germinar en un ambiente donde no son propias de ese ambiente, les puede costar un poco más. La misma especie de algarrobo, distribuida en distintos lugares de la Argentina, que ha evolucionado bajo distintos regímenes de agua, de nitrógeno y fósforo en el suelo, no crecen igual en todos los ambientes. Entonces, podríamos estar mandándonos una macana si no tenemos esos cuidados. Ahora, si estas iniciativas se hacen, son iniciativas populares que están orientadas, mediadas, consultadas, acordadas con INTA, Medio Ambiente de la Nación, Medio Ambiente de la provincia, Medio Ambiente del municipio, tenemos una construcción colectiva, de cuidado colectivo y sobre todo de control colectivo y ciudadano de cómo se están haciendo las cosas y de quiénes las están haciendo y cuándo. Así que sí, es una forma de ayudar, yo diría que organizadamente. Hay que hacerlo organizadamente. Nos podríamos mandar una macana, como por ahí cuando le ponemos semilla a los pájaros para que vengan a comer, y también lo que ocurre ahí es que a veces, como vienen distintas especies que en general no se encuentran, terminan contagiándose de enfermedades que nunca se hubiesen contagiado. Y nos encanta ver comer a los pájaros en el comedero, pero tiene algunos problemas. Y si la fauna sale más perjudicada, bueno, en términos de masa, de fitomasa, de lo que es la masa, siempre hay más masa de materia vegetal que de materia animal. Eso es por termodinámica. Siempre hay más kilos de bacterias y de plantas que de animales, vertebrados, mamíferos, aves. Entonces, en términos de cantidad, siempre hay un efecto importante en la fitomasa, en los vegetales. Pero no se puede medir por separado. Por ejemplo, entre los animales pueden estar mayormente afectados las presas y no los predadores, porque los predadores identifican, si han sobrevivido todos, identifican más rápido a las presas que no tienen resguardo. Entonces, lo que tenemos es, inclusive dentro de la fauna, problemas diferenciales. Y el ambiente no se va a recuperar si no hay fauna y flora, evidentemente. Los animales necesitan comida y parte de la ingestión tiene que ver con la dispersión de semillas y de estructuras de las plantas. Yo diría que en términos de masa sí hay una diferencia. Lo que hay que atender es a la recuperación. Y doy un dato. Cuando las quemas han sido prescriptas, programadas, etc., se pierde siempre menos masa vegetal y menos masa animal, menos individuo y menos diversidad. Siempre. Entonces, lo que hay que evitar es casualmente es que se produzca el incendio y hay que evitar mucho más que no sea intencional. Antonio Mangione, en el espacio de todos los jueves de biodiversidad, hoy hablamos de la recuperación después de los incendios que vivimos hace pocos días nada más acá en la provincia de San Luis. Antonio, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Oh, muchísimas gracias a ustedes, otro abrazo igual. A la distancia, pues COVID. A la distancia, exactamente, un abrazo. Un abrazo.